Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno poder estar juntos este domingo. Espero que estés preparado, que tengas tu Biblia. Espero sobre todas las cosas que tengas hambre de escuchar a Dios. Yo siento que esta palabra te va a bendecir mucho y quiero orar antes de compartirla. Así que ahí en donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que juntos busquemos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sé que nos va a bendecir. Gracias Señor porque sé que tu palabra nos transforma siempre. Te pido en el nombre de Jesús que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra para que ella haga la obra perfecta que siempre hace en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirte el título de mi mensaje el día de hoy, así que anótalo ahí si tienes un cuaderno y una servilleta, lo que sea, y si no estás anotando, anota, porque anotar te va a hacer bien. El título de este mensaje es La verdad del pecado. Y acá muchos de repente van a querer cambiar de canal. Ay, no, cambiar de canal, voy a ponerme a ver videos de gato en YouTube. Pero déjame hablarte un poquito de lo que significa realmente el pecado, qué es lo que hace y cómo ser libre de él. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra pecado y pensamos que es una palabra vieja, obsoleta, anticuada y que ya no aplica al día de hoy. Mientras que el pecado sigue destruyendo vidas, familias y sueños simplemente porque nosotros no sabemos lidiar con él. Déjame enseñarte a través de lo que hace, de cuál es su objetivo y cómo poder ser libre de él, cómo tú puedes cambiar tu vida para siempre. Tú sabes, yo tengo dos hijitos, una de ellas es Valentina, Valentina tiene 6 años, y una de las caídas fuertes que ha tenido Valentina fue cuando era pequeña. El otro día estábamos contando cuántas veces se cayó 4 veces, de las cuales 2 fueron mi culpa. Mi esposa se encargó de recordarme. Y una de esas oportunidades fue cuando Valentina era muy chiquita. Nosotros teníamos una cuna blanca en nuestra habitación donde ella dormía. Y, y siempre cuando ella estaba en esa cuna y era chiquita, al principio tú los pones panza arriba y no saben darse vuelta, entonces no pasa nada. Después se empiezan a girar, tienes que empezar a estar un poquito más atento, porque giran y se quedan dados contra el lado de la cuna. Y de repente ya cuando se empiezan a arrodillar o pararse agarrándose la cuna, ya tienes que estar atento. Sucedió que esta cuna era chiquita, realmente, y Valentina crecía rápido. Y un día mi esposa estaba pasando por enfrente de la cuna, no para sacarla de la cuna, simplemente pasando por enfrente de la cuna, y mi hija vio la oportunidad de ser libre. Entonces saltó desde adentro de la cuna para agarrar a mi esposa por la espalda y no llegó a alcanzarla en su intento de libertad, sino que pasó de largo. Con esos reflejos que tienen las madres que uno no se pueden explicar, mi esposa que pasaba hizo algo como que y quiso agarrarla de espalda. Mientras que Valentina caía a su espalda, ella la quiso agarrar y la agarró del pantalón. Pero nosotros llegamos a escuchar el pum de un golpe. En medio de eso, ella giró rápido y me dijo, la agarré, no pasó nada, la agarré. Como quien había atajado un penal. Pero de repente cuando la levantó y vimos su cabeza, porque estaba llorando, vimos cómo le iba apareciendo una pelota casi. Que le había salido un gran chinchón. La llevamos al médico porque era la primera caída fuerte que tenía. No pasó nada, fue un golpe nada más. Pero en ese momento, más que una mala experiencia, no pasó a más. Pero yo me acordaba de este escenario el día de hoy cuando meditaba en esta palabra, porque muchas veces lo que nosotros sentimos nos limita, lo que nosotros sentimos está limitando nuestra vida, realmente nos está protegiendo. Aquello que tú piensas que de repente restringe tu libertad es aquello que te permite vivir y amar y soñar de manera libremente. Pero a miras de querer salir de esto, es que nosotros a veces nos equivocamos. El pecado es la transgresión, es el traicionar nuestra propia alma, traicionar a Dios, errar al blanco. Es la definición etimológica de lo que es pecado. Errar al blanco, fallar a nuestro propósito, dejar de abrazar a Dios para abrazar aquellas cosas que nos destruyen. Y no tienes que ir muy lejos, puede ser mentira, puede ser robar, puede ser defraudarte a ti mismo, porque nadie es feliz haciendo esas cosas. Y vamos atentando en contra de nuestra alma. De repente en el Antiguo Testamento el concepto del pecado era más no cumplir ciertas leyes.
Entonces Dios nos dio ciertas leyes, ciertos mandatos, no los cumples, pecaste. Esa era una definición, pero era chata, era baja. Y entonces Jesús llega a decirnos, mira, aquello que te destruye no es tan simple como decir, no cumplí esto, hice lo otro. El pecado empieza por dentro, es sutil y destructivo. Carcome tus huesos antes de que carcoma tu piel. Ataca tu alma antes que atacar tu cuerpo. Y hay un pasaje en la Biblia, en Lucas capítulo 15, que es una de las historias más hermosas de la Biblia. Es de las más breves, pero de las más hermosas. Y quiero que nosotros vayamos a Lucas capítulo 15 y juntos podamos ver lo que es el pecado y lo que hizo el pecado en la vida de un muchacho. Un muchacho joven, como tú, como yo, que simplemente no se dio cuenta que aquello que había en su corazón estaba tratando de destruir su vida. Lucas 15, versículo 11, dice lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y vivió ahí desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez que era común en la época que a veces sucedan estas cosas. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, cosa que era aborrecible para los judíos cuidar cerdos. Era el peor trabajo que le podían dar, era el que él tuvo que recibir. Y dice la Biblia que tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y así emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre, interrumpiendo la voz de su hijo, ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pongan también un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este, hijo mío, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Empezaron a hacer fiesta. Hoy quiero hablarte de la verdad de lo que es el pecado. En este momento muchas veces te resulta raro pensar que un hijo le vaya a decir a su papá, papá, dame la herencia, dame lo que me corresponde. Y si bien es cierto, no era muy común, tampoco era tan extraño que un padre en los tiempos de antes, judío, de repente, antes de morir, divida sus bienes para simplemente alejarse del negocio familiar, para dejar de una vez lo que quería en orden y a sus hijos y el poder tomar un paso al lado. Lo que era sumamente raro era que un hijo venga a decirle, papá, no puedo esperar a que te mueras o a que tú quieras hacer esto, yo quiero lo que me corresponde ya. Y algunos teólogos y historiadores que leí esta semana coincidían en que este muchacho debe haber sido muy joven, porque no estaba casado, porque no tenía ciertas responsabilidades en el lugar que lo aten. Y él decidió irse. Y tú que de repente todavía sigues siendo joven, escribe amén si eres joven, si no guarda silencio. Pero de repente cuando nosotros somos jóvenes sentimos que sabemos mucho, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que hay muchas cosas que no sabes, muchas cosas que no entiendes. Y muchas veces quisiéramos haber vivido la vida hoy con la sabiduría que tendremos de acá a 10 años. O hubiéramos querido vivir la vida de hace 10 años con la sabiduría que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque eso solamente viene con el tiempo. Por eso es que nunca tienes que pretender tener la razón acerca de todas las cosas, porque a veces no es así. ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo el pecado sobre la vida de este muchacho? Que decidió decirle a su padre, quiero irme, quiero alejarme de ti, quiero alejarme de lo que tú eres.
Y eso es lo primero que hace el pecado, te separa. El pecado te separa, el pecado te va a separar de lo que es realmente importante. Primero te va a separar de Dios. Si tú vives separado de Dios, muy difícil es que puedas estar realmente unido a tu familia. Cuando nosotros tenemos a Dios aparte, no podemos tener el resto de la vida junta. Porque no hay nada que lo cohesione, que lo una, que lo acerque a nosotros y nos permita amarlo de la manera correcta. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Por eso es que Él decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Decir contra el cielo era una figura que se usaba muchas veces para no decir Dios. Porque era muy sagrado para los judíos aún escribirlo en los textos. La palabra Shaddai, Dios, Yahvé, eran términos que no los usaban a la ligera. Entonces este muchacho dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Eso es lo que el pecado había generado en él. Una separación entre Dios y su vida. Fue lo primero que hizo. ¿Cómo? A través de pequeñas cosas, a través del orgullo, a través del enojo, a través de pensar que hay cosas que te estaban limitando. Lo alejó de su familia, lo separó de su familia. ¿Cuántos hogares divididos hay? ¿Cuántas veces nosotros nos peleamos, discutimos con gente a la que amamos y nos demoramos demasiado en reconciliarnos? Tal vez tu papá, tu mamá, un familiar te ha lastimado en el tiempo y tú sigues separado de ellos porque estás esperando que te pidan perdón. Porque a ti te ofendieron y tienes razón, a ti te ofendieron. Pero tú puedes zanjar la brecha el día de hoy entre aquellos que te lastimaron y tú. Pero no los necesito, los necesitas más de lo que crees, porque la sanidad que viene sobre tu alma no es por ellos, es por Dios, es por tener paz en el corazón. Pero yo estoy tranquilo, ¿lo estás? ¿Hay paz en tu corazón realmente? Hay cosas que tú podrías estar haciendo a favor de otras personas. Lo que tú has encontrado en Dios, muchos de tus familiares aún lo siguen necesitando. Los separó de disfrutar a su papá. Muchos de nosotros hoy de repente ya no tenemos a papá y a mamá con nosotros. ¿Y cuánto quisiéramos poder tenerlos? Para compartir, para estar, para abrazarlos, para honrarlos. No solamente en el Día del Padre, de la Madre, para honrarlos. Y a veces no valoras a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué? Porque es complicada, tú también lo eres. Todos lo somos. Pero valóralo igual, porque el día que no esté, lo vas a extrañar. Y si hoy no lo tienes, como es mi caso, por ejemplo, aprende a honrar a los padres y a las madres. Empieza a honrar a aquellas personas que están cerca tuyo y que cumplen muchas veces una función similar. El pecado te separa del bienestar. Había beneficios de estar en la casa de papá. Siempre me voy a acordar cuando la primera vez que me fui a vivir solo y empezaron a llegar esos papeles endemoniados por abajo de la puerta que decían cuenta de la luz, cuenta del gas, del agua, y que tenías que empezar a pagarlos. Y tú decías, esto nunca lo vi en mi vida. Esta casa debe estar mal. En la casa de mi papá no aparecían estos papeles. En la casa de mi mamá nunca vi luz del sur. ¿Quién eres? Apártate de mí. Pero esos papelitos empezaron a sumar responsabilidades sobre tu vida. Después llegaron los hijos, las cuentas del colegio y tantas cosas más que uno tiene que hacer como adulto. Había beneficios de vivir con papá. Y hoy de repente el pecado te ha separado de los beneficios de vivir una vida de la mano de Dios. Hoy de repente el pecado te ha alejado de tu familia y te ha separado de la bendición de poder compartir con tus hermanos. Yo le doy gracias a Dios de que me llevo bien con todos mis hermanos. ¿Que son perfectos? No. ¿Que son complicados? Yo también lo soy. Pero gracias a Dios, y nosotros somos seis, tenemos la bendición de llevarnos bien, de amarnos. No nos vemos todos los días, no nos escribimos todos los días, no somos la familia Ingalls, pero nos amamos. Y yo creo que en cualquier momento donde yo los necesite, a cualquiera de ellos siempre van a estar para mí. Y para mis hijos y para mi familia. El pecado hace cosas así y no te das cuenta, porque busca hacer de que poco a poco tú empieces a pagar las cuentas y las consecuencias. ¿Sabes qué es lo segundo que te hace? Te miente. El pecado te miente. Dame mi herencia, le dijo. No puedo esperar más a que te mueras. El pecado te hace sentir que algo te falta. No sé, esta relación ya no da para más. Ya no siento lo que sentía antes. Esas mariposas en la panza, ya no me siento... Ay, no sé, algo pasa.
y que del enamoramiento no vas a vivir para siempre. El amor tiene que madurar. Y el amor maduro, créeme que es mucho mejor que el enamoramiento. Hay gente que está enamorada de vivir enamorada. Enamorada de sentir, ay, que me escriba todos los días y vamos a celebrar esto, el otro. Y es muy lindo celebrar de repente el primer mes, el sexto, pero después no vas a tener 5 años celebrando mes por mes. Pará un poquito. Tranquilo. No, pero es que ya no me amas. No. Tranquila. Tranquilo. A veces es el hombre, ¿no? A veces es la mujer, a veces es el hombre. Poco a poco. Pero tú tienes que aprender de que el pecado te va a querer mentir. El pecado te va a hacer querer sentir incompleto. Por eso es que muchos matrimonios salen en busca de una aventura y destruyen a su familia. Y comparan todo el contexto de lo que conoces, que es tu mujer, todos sus defectos y sus virtudes, por el tráiler promocional de una mujer que cuando la conozcas de repente va a ser peor. Peor. La gente se enamora de las promociones, de los trailers, cuando nosotros no nos damos cuenta de que a quien deberíamos cuidar y cultivar es a la compañera de toda nuestra vida. Honrar y cuidar a tu familia es algo que el pecado va a tratar que no hagas. El pecado, ¿sabes qué te va a decir? Tu pasión es más importante que tu propósito. No puedo controlarme, no puedo hacer esto, tengo que irme allá, tengo que ir a vivir. Este viejo no me deja vivir, dame mi plata, dame mi herencia, voy a ir a vivir. Y fue y vivió y bailó y conoció chicas y estuvo con mujeres seguramente y la disfrutó y la gente lo miraba y lo aplaudía y decían, qué campeón, qué ganador que eres, pero por dentro no tenía nada. Por dentro se estaba secando cada vez más. Y aquellos que eran sus amigos que lo aplaudían, que lo miraban, que lo envidiaban, lo dejaron solo. Ten cuidado porque el pecado te rodea de gente que no es tu amiga, no son tus amigos, no quieren el bien para ti. Ten cuidado de la gente que el pecado pone alrededor tuyo, porque no estarán cuando los necesites. El pecado te miente, el pecado también te roba. Le robó definitivamente a su familia, le robó a su papá, pasaron no sabemos cuánto tiempo sin su papá. Le robó la relación con su hermano lo resentía. Es otra historia el hermano, tenía otra serie de problemas, no vamos a predicar de él. Pero le robó a su familia. No dejes que el diablo te robe a tu familia. Lucha por lo que vale la pena. Lucha por tus hijos, lucha por tu padre, por tu madre, por tu esposa. Lucha por ellos. La mujer necesita que luchemos por ella. No con ella, sino por ella. A veces nosotros vemos las cosas de una manera y ellas las ven de otra manera. Tenemos que encontrarnos en el medio para construir algo tomado de la mano de Dios, en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia entre una familia que dura una temporada y una que dura toda la vida. Jesucristo en el medio. Que uno esté dispuesto a servir a la otra persona. Cuando nosotros dejamos que el pecado nos robe nuestra familia, inmediatamente va a querer robarnos nuestro sustento. Deseaba comer la comida de los cerdos, del animal inmundo que para ellos era. Él quería llenar su barriga, dice, con lo que le daban de comer a ellos. El diablo te va a robar tu economía a través de las adicciones, del cigarro, del alcohol, del juego. No dejes que sea así. Yo lo vi en mi familia. Perder tanto a través del vicio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar que sea así? Si hay cosas que pasaron en tus generaciones pasadas, en el nombre de Jesús se tiene que cortar contigo. Y ten cuidado porque el vicio se enmascara de manera diferente, pero es vicio al fin. No tengas agujeros en tu barca para navegar en la vida. Porque no importa si es poca o mucha el agua, te terminarás hundiendo. Deja que Dios sea aquel que decida qué se queda y qué no en este viaje que tienes que emprender. No al pecado, porque el pecado te robará tu sustento, te robará tu razón. Me encanta cuando la Biblia dice, y entrando en sí, dijo, ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pongamos nuestro cerebro en orden? Nos pongamos una reiniciada. Ayer vi una película con Valentina que se llamaba Geotormenta. Media vieja, con Gerard Butler. Que, bueno, no te la voy a contar, mírala, está en Netflix. Y en un momento en el satélite había entrado un virus y el virus hacía que en la Tierra caigan meteoros, tormentas, maremotos, de todo. Y la solución que encontraron todos los ingenieros, todos los grandes pensadores de la NASA, ¿sabes cuál era? Vamos a reiniciar la computadora. Vamos a reiniciar.
Vamos a reiniciarla. Ahora, la historia era cómo lo reiniciaron. Mira la película, no te la quiero arruinar. Pero tuvieron que reiniciar la computadora para que el virus que había en la computadora salga. Yo me pregunto si tal vez tú el día de hoy tienes que reiniciar la computadora y poner de nuevo las cosas que tendrían que haber estado ahí y nunca haber salido de ahí. Los principios que Dios tiene para tu vida. Tal vez tienes que reiniciarte nuevamente y empezar de nuevo con Dios y ponerlo primero. Y no tienes que pensarlo mucho, porque ahí es cuando inmediatamente tuvo que tomar decisiones. El pecado te roba también tu identidad, porque era hijo, pero vivía como si no lo fuera. El pecado te va a hacer creer de que tienes que vivir de la manera que estás viviendo porque te has equivocado demasiado. Y eso no es así. Hijo, hija, escúchame, no es así. No tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Jesucristo murió en la cruz para que tú no tengas que vivir de esa manera. Entonces hoy levántate. No dejes que te roben ni un día más, ni un minuto más. El pecado al final, ¿sabes qué es lo que va a tratar de hacer? Destruirte. Lo cuarto que el pecado quiere hacer es al fin destruirte. Y al diablo no le importa si te entretiene mientras te destruye. Con mujeres, con dinero, con éxito, con realización. No le importa. El camino a la destrucción puede ser muy divertido, pero termina con la destrucción de tu alma. Y créeme, eso no es divertido. Porque tal vez hoy no valoras la eternidad porque nunca participaste de ella, pero créeme, todos nosotros vamos a participar de la eternidad. Ahora, ¿en dónde? Esa es tu decisión. Es tu decisión, es mi decisión. Pero Dios lo que quiere hacer es levantar tu vida. Quiere que tú puedas tener una relación con Él. Nosotros tenemos que entenderlo. El padre lo entendía. Cuando lo vio llegar, ¿qué le dijo? Este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Pero ahora vive. Ay, pastor, ya me di cuenta de todo lo que está haciendo el pecado. Sí, pero ¿y qué hago? Bueno, déjame hablarte de la solución. La solución es sencilla. Lo primero es algo que habíamos mencionado, recapacita. Pero el recapacitar no significa, ¿sabes que sí metí la pata, creo? Creo que el viejo debe estar enojado. Recapacitar tiene que ver con arrepentirse, con lo que la Biblia llama metanoia, cambiar de mente. Recapacitar tiene que ver con el hecho de decir, ya no más. Se acaba esta relación tóxica. Tiene que ver con el hecho de no peco más con esto. No le voy a entregar el dinero que debería servir para que mi familia esté mejor al vicio, a la droga, al alcohol. No se lo voy a dar más. Voy a poner a Dios primero por el resto de mi vida. Y así me cueste, no me voy a rendir. Recapacita. Número 1. Número 2. Emprende el viaje. Ay, no, pero ¿y si mi papá está enojado? ¿Y si mi papá se ofendió? ¿Y si de repente no me recibe? ¿Y qué va a pasar? Olvídate. Olvídate, no pongas excusas, no pongas peros, no le des vueltas al asunto. Párate, empieza. La dieta de lunes no existe. ¿Quieres hacer ejercicio? Ponte a hacer sentadillas ahora mismo. No, ahora no, termina de escucharme predicar y después haz lo que quieras. ¿Quieres empezar a cambiar tu vida? Hoy es el día, no el lunes. El lunes no existe para empezar las cosas. Los cambios suceden hoy, aquí y ahora. No tienes que empezar por el final, empieza de a poquitos. Pero toma la decisión de que si te has arrepentido, empieza a tomar decisiones. El emprender el viaje significa simplemente esto, decide una y otra vez a favor del Señor. Porque el pecado es decidir una y otra vez en contra del Señor y de tu vida misma. La Biblia dice que el que peca contra sí mismo, defrauda su alma. Cuando tú pecas contra ti, contra Dios, tú te defraudas a ti mismo. Tú te destruyes a ti mismo. Número 3 de la solución, humíllate. Me encanta cómo el muchacho dijo, papá, he pecado. Papá, he pecado. Contra el cielo y contra ti. Tú tienes que aprender a poder realmente decirle a Dios, Dios, lo que hice estuvo mal. Lo que hice estuvo mal,
pero tú sigues siendo mi papá. Perdóname, porque he pecado. Y me encanta cómo su distancia empezó con un dame mi herencia, pero su restauración empezó con un hazme. Hazme como uno de tus jornaleros, pensó él. Hazme como uno de tus jornaleros. Su distancia empezó con dame, pero su restauración empezó con hazme. ¿Por qué? Porque cuando él se alejó era por lo que él quería tener por fuera, pero cuando él empezó a ser sanado, se dio cuenta que tenía que ser cambiado por dentro. Hazme, cámbiame, acéptame siendo algo diferente, pero hazme. Ya no me des, hazme. Tú tienes que pedirle hoy al Señor, hazme un hijo tuyo si no lo eres. Si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Quiero vivir como si viviera adentro de tu casa, no afuera, teniendo que pagar las consecuencias de una vida con pecado. Quiero vivir bajo la gracia de estar en el techo de papá. Hazme como uno de tus hijos. Qué lindo, porque lo que somos es mucho más importante que lo que podamos hacer. Número 4, recibió gracia, porque no es lo que quieres, sino lo que necesitas. Me gusta mucho que él tenía todo su speech preparado. Tenía todo su speech preparado. Y quiero que te dé un dato interesante más. Este padre era próspero, sin lugar a dudas era próspero, porque tenía siervos y tenía jornaleros. Un siervo vivía en la casa, era casi parte de la familia. Pero un jornalero trabajaba por horas o por días y después se iba. Y este muchacho cuando pensó volver a su padre dijo, ponme en el último escalón de los que te sirven a ti, que son aquellos que trabajan por día y después se tienen que ir, que trabajan por un jornal, por una jornada. No quiero ser tu siervo, no lo merezco. No merezco ser tu esclavo. El esclavo terminaba siendo parte de la familia. Hazme un jornalero. Déjame ser el último de la fila, pero déjame estar cerca tuyo nuevamente. Porque hoy me doy cuenta que tú eres bueno y que el último en la fila de los que están contigo le va mejor que aquel que vive lejos de ti. Me di cuenta que los aplausos se acaban, pero que tu amor no se acaba nunca. Y me encanta la Biblia, me encanta la palabra de Dios, porque antes que él dé todo su speech, todo lo que tenía pensado, él les dijo, denle ropa nueva, la mejor ropa, pongan un anillo en su dedo y sandalia en sus pies. Y estas tres cosas representan algo. La mejor ropa de la casa, ¿sabes de quién era? Del padre. La mejor ropa de la casa era del dueño de la casa. Las mejores túnicas eran del dueño de la casa. Cuando tú vuelves a Dios, Dios te va a vestir de su realeza, de su honor, de lo que Él es. Las ropas representan el honor que se le da a la persona. Aun cuando tú vengas de un pasado oscuro, Dios va a cambiar tu vida por su honor, porque va a poner su nombre sobre ti. Aleluya. Le dijo, pongan un anillo en su dedo. Y el anillo representa autoridad. El anillo representaba, seguramente tenía el sello familiar. Seguramente tenía el nombre de la familia escrito en él. El anillo representa la autoridad que Dios te va a dar para cambiar las cosas en tu familia, en tu trabajo, en tu día a día. Dios te va a dar autoridad para que cambies todo. No lo va a cambiar así mágicamente. Dios no es el genio de los deseos. Dios es un Padre amoroso que te va a enseñar a darte no lo que quieres, sino lo que necesitas. Él quería el último de los trabajos. Él le devolvió su identidad. Y le dijo, ¿qué más? Pónganle sandalia en los pies. Seguramente andaba descalzo, porque los esclavos no tenían zapatos. No tenían zapatos. Y de todas estas cosas que le dio, esto es hermoso. Porque él le dijo, tú quieres ser como esclavo, pero eso no te lo voy a permitir. Tú no vas a venir como un esclavo a mí. Tú no vas a venir conmigo para ser un jornalero. Si tú estás conmigo, tú vas a ser mi hijo. Y lo que yo tengo será tuyo. Tú vas a estar bajo mi cobertura. Y yo siento a Dios cuando te hablo hoy. Que tal vez has estado viviendo bajo la cobertura del temor, del fracaso, del abandono, de la traición. Pero Dios te dice hoy,
Ven a mí, porque cuando vengas a mí no vas a ser esclavo de nada, vas a ser un hijo amado, un hijo de amor. Y mi autoridad, mi honor, mi identidad va a estar sobre tu vida. Aleluya. Basta de tener hombres y mujeres, hijos quebrados, familias quebradas. Seamos parte de algo, dejemos de ser parte de nada, jugar con una cosa y con la otra. Si esta no es tu iglesia, busca una iglesia, sé parte de esa iglesia, levanta el reino de Jesucristo, pero busca un lugar, busca una casa, plántate en ella. Busca tu identidad como hijo, como hija de Dios. No dejes que nada te detenga. No hay presidente, no hay cambio político que sea superior a quien yo sirvo. Mi papá está por encima de todo. Tu papá está por encima de todo. Y todo esto sucedió antes de que él hable. Antes de que él hable, ya había sido abrazado y ya había sido besado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Padre estaba en la ventana esperando y el Padre lo vio venir y fue movido a compasión y fue corriendo y lo abrazó y lo besó. Porque Dios no está esperando con un palo en la mano para romperte la cabeza, está esperando dispuesto a abrazarte. Y te voy a contar algo chiquitito porque me has caído bien. Me has caído bien porque estás acá y porque nos esperas todos los domingos. Te voy a contar algo. ¿Sabes que para un anciano judío era muy indigno correr? Atentaba contra la dignidad de un hombre mayor ir corriendo por ahí. Para los judíos no era algo digno. Pero ¿sabes? El amor está por encima de la dignidad. El amor que te tiene Dios está por encima de cualquier concepto que tú puedas tener. Dios pone su amor por encima de su dignidad. Él se humilló en forma de hombre y descendió y murió por ti y por mí para que vivamos de manera diferente. El pecado no tiene por qué atarte, no tiene por qué gobernarte, no tiene por qué destruirte. Ya no más. El hombre decidió restaurarlo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Recibir esta gracia. Recibe la ropa, recibe el anillo, recibe las sandalias, recibe lo que Él te da. Un día le preguntaron a Abraham Lincoln cómo iba a recibir a los rebeldes del sur una vez que los termine de vencer. ¿Qué vas a hacer con estos rebeldes? Y la gente esperaba que le diga su plan de venganza, cómo los iba a destruir, cómo los iba a explotar. ¿Qué vas a hacer con estos rebeldes una vez que los termines de vencer? ¿Y sabes qué contestó él? Voy a tratarlos como si nunca se hubieran ido. Voy a tratarlos como si nunca se hubieran apartado de nosotros. Y yo creo que Dios hace eso. Yo creo que Dios te está esperando el día de hoy para tratarte como si nunca te hubieras ido. Para amarte como si nunca hubieras estado un día lejos de Él. No esperes más. No esperes más. Y luego, para terminar, mantente en comunión. ¿Sabes qué significa mantenerte en comunión? Dale honra. La Biblia dice que hay que honrar a padre y a madre. Y hoy vivimos en una cultura donde no se honra a nadie. No se honra, no hay honra. Mi hija me honra cada vez que me trae un regalito, un papelito, me muestra su amor, su abrazo. Ella me honra como padre. Aún en el Día del Padre, algunos me trajeron algunos regalitos que me honraron. No tienen obligación de nada. Con sus palabras, con su cariño, con su servicio, los voluntarios honran a Dios. Con tu fidelidad tú honras a Dios. Pero hoy vivimos en una cultura donde no honramos a nadie. Donde solamente pensamos en quién. Nosotros mismos. Cuando nosotros honramos a otros, no tenemos que olvidarnos jamás de honrar a Dios. Honra a Dios, honra la casa. Hay mucha gente que nos escucha que no congrega con nosotros. Hay gente que congrega en otros países, en otras iglesias. Honra tu casa. Bendice tu casa de las maneras que puedas. Sirve en tu casa. Sé parte de lo que Dios quiere hacer contigo a través de tu casa. No pierdas tiempo. Una vez que vuelvas a Dios, dale honra. Dale lo que a Él le pertenece. ¿Sabes? Me encanta. Estaba leyendo un libro de costumbres y tradiciones judías mientras que preparaba este mensaje. Y me encontré con algo muy interesante, que para los judíos legalistas, el que el hijo vuelva después de haber malgastado la fortuna del padre era más que un acto de arrepentimiento, era un acto de atrevimiento.
¿Cómo te vas a atrever a volver a la casa de tu padre después de haber perdido su fortuna? Por la que no trabajaste, por la que no hiciste nada, lo malgastaste y vienes lleno de harapos. Para los judíos legalistas era un acto de atrevimiento, pero para Dios era una oportunidad de gracia. Era una oportunidad para amarte. Lo que otros ven como un problema, Dios lo puede ver como una oportunidad si Dios está en el asunto. Si has estado viviendo lejos, hoy es un buen día para que te acerques. Si has estado dándole a Dios lo mejor, sigue haciéndolo. Pero si el pecado te ha estado robando de tu familia, de tus recursos, de tu corazón, corta eso ahora en el nombre de Jesús y para siempre. Y vamos a orar. Déjame orar por ti el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque tú pones el amor por encima de la dignidad. Te pido que a partir de este día, quien haya estado viviendo lejos tuyo pueda acercarse nuevamente. En el nombre de Jesús, Señor, restaura todas las cosas una vez más y haz que aquellos que viven lejos puedan ser acercados. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, espero que puedas ser parte de esta casa. Únete, síguenos en las redes sociales y deja que Dios cambie absolutamente todo.